Hoy en el frasco. Anunciamos la suspensión de la participación de la delegación siria en reuniones del Consejo de la Liga Árabe. What we've done is organize the international community, saying Assad has to go. Sin embargo, 11 años más tarde, la cumbre de las naciones que compone la Liga Árabe estuvo marcada por la reaparición del líder sirio Bashar al-Assad. Fin a años de aislamiento diplomático para Bashar al-Assad. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, asiste hoy por primera vez en 12 años a una cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita, país que una vez respaldó a los grupos que intentaron derrocar al mandatario en medio de la guerra. We've mobilized sanctions against that government. We have made sure that they are isolated. En 2023, para la Liga Árabe, el retorno de Siria es la posibilidad de solucionar un problema regional y separarse de las influencias de las potencias occidentales. Es una señal más de que el aislamiento internacional de Siria, pese a todo, ha llegado a su fin. And I am confident that Assad's days are numbered. Washington se ha estrellado estrepitosamente. Bashar al-Assad sigue en pie en el gobierno y ahora le reciben con efusividad en la Liga Árabe. El hecho de que se reconozca otra vez a Bashar al-Assad y se le vuelva a recibir en la Liga Árabe es un triunfo para lo que ellos consideran el eje de la resistencia. Además, hablaremos de la crisis en Ecuador y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor resistente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el año 2011 el mundo era otro. El poder hegemónico estaba interesado en aislar a cierto país y usaba a sus aliados para ello. La Liga Árabe suspende a Siria y llama a la retirada de los embajadores del país. Una partitura para destruir a Siria tocada por monarquías árabes del Golfo Pérsico en sintonía con el régimen israelí y países de la Unión Europea bajo la batuta de Barack Obama, que decía esto en 2012. What we've done is organize the international community, saying Assad has to go. We've mobilized sanctions against that government. We have made sure that they are isolated, and I am confident that Assad's days are numbered. Bueno, desde esas declaraciones del entonces presidente de Estados Unidos hasta la fecha han pasado casi 3.900 días y tal parece que Obama va a tener que seguir contando. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, asiste hoy por primera vez en 12 años a una cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita. Este hecho marca, por un lado, el fracaso de una estrategia de muchos años de aislamiento de Siria, en primer lugar, pero es una estrategia no solo de aislamiento, el aislamiento es solo una parte de una estrategia de destrucción de Siria, ¿no?, que también ha fracasado, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién se va a encargar de comunicarle este fracaso a Biden? Le va a subir la presión, ¿eh? Estados Unidos, furioso por regreso de Siria al mundo árabe, amenaza a aliados. La apertura árabe hacia Siria se produce a pesar del rechazo de Estados Unidos a este acercamiento y sus desesperados intentos de frenar el proceso, amenazando a los países que siguen este camino. Y mientras le sigue robando petróleo en forma descarada, la furia del tío Sam se traduce no solo en rechazar las relaciones con Siria, sino en seguir castigando a su pueblo. Nosotros no normalizaremos relaciones con el régimen de Assad y que nuestras sanciones se mantendrán del todo en pie. Porque, como siempre ocurre, con este tipo de sanciones que se imponen a países, quienes las pagan de verdad son los más vulnerables, ¿no? Y además de seguir golpeando a los más vulnerables, parece que quienes fracasaron en fragmentar a Siria siguen con la espuma en la boca. Estados Unidos tiene otros planes y esos planes consisten en volver a iniciar una guerra o una guerrilla en Siria. Lavrov, Estados Unidos forma un ejército de Siria libre con combatientes de ISIS para desestabilizar el país. Qué raro Washington apelando a terroristas, ¿no? Rarísimo. Y sobre el regreso de un país árabe a la Liga Árabe, también opina la canciller de Alemania. ¿De Alemania? ¿Como haría Shrek? Baerbock advierte contra la normalización incondicional de Assad.
Los extranjeros pueden quejarse y protestar todo lo que quieran. Los árabes ya no les hacen caso. En particular, los árabes no escuchan a los extranjeros que han jugado un papel destructivo en el mundo árabe en las últimas décadas. Y hay algo que mortifica especialmente a aquellos representantes de Occidente que juran a cámara respetar la voz de los pueblos mientras por atrás cruzan los dedos. Es muy claro que Assad no habría permanecido en el poder durante los últimos 12 años sin el apoyo abrumador del pueblo sirio. Y a que no imaginan quién apareció en la Liga Árabe, un personaje del que enseguida se valieron algunos medios para restarle importancia a la presencia del presidente de Siria. La visita sorpresa de Zelensky eclipsa el regreso de al-Assad a la Liga Árabe. Zelensky llama a la puerta de la Liga Árabe para recabar apoyos. Traducción: recabar apoyos significa pedir más armas, ya que justamente las que recibe de Estados Unidos y Europa no estarían teniendo el mejor de los destinos. Fuerzas rusas destruyeron uno de los mayores depósitos de municiones enviadas desde Occidente a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia informa que bombardeó con éxito objetivos militares en Kiev por la noche y eliminó un sistema de misiles de fabricación estadounidense Patriot suministrado por Washington. Pero evidentemente el autoproclamado mundo libre y bla 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 tiene algunas dificultades con que se difunda determinada información. 6 residentes de Kiev que filmaron el ataque de Kinzhal y la destrucción del Patriot fueron arrestados por el Servicio de Seguridad de Ucrania por difusión ilegal de información sobre el trabajo de las Fuerzas de Defensa Aérea. Para colmo, mientras Rusia hace arder esos cientos de millones de dólares que solo enriquecen a unos pocos en Estados Unidos, el sobrino de John F. Kennedy y candidato a la presidencia recuerda lo siguiente. A principios de este año, el gobierno notificó a 30 millones de estadounidenses sobre recortes en sus cupones de alimentos. Pero un momento, la ayuda militar a Ucrania hasta ahora equivale a un año completo de cupones de alimentos para 41 millones de estadounidenses. Pero igual, mala noticia para los contribuyentes estadounidenses y europeos. Y es que sus gobernantes apuestan a que la guerra continúe. La Unión Europea insta a un aumento significativo de la ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos acordó dar más armas sofisticadas a Ucrania para que pueda defenderse. ¿Y armas para que Palestina pueda defenderse? Porque recordemos que días atrás Netanyahu bombardeó zonas residenciales de Gaza, asesinando a civiles, y parece que los crímenes le dieron resultado. Los números de las encuestas de Netanyahu se recuperan después de la campaña de Gaza. Así que, si la agresión y opresión a los palestinos le dan resultado, ¿por qué no seguir adelante con ello y fomentarlo incluso con funcionarios? Jerusalén, palestinos agredidos mientras los ministros israelíes se unen a la divisiva Marcha de la Bandera. Así es, mientras supremacistas como Itamar Ben-Gvir alentaban al público, las muestras de odio y violencia volvieron a estallar como en años anteriores. Colonos israelíes atacan a los palestinos en la ciudad vieja de Jerusalén. Fuerzas de ocupación israelíes atacan a jóvenes palestinas en la ciudad vieja de Jerusalén. Y allí vemos a una de las manifestantes saludando gentilmente a los periodistas que cubrían el evento. Así es, como también ha sucedido en los años anteriores, los periodistas que cubrían el evento fueron víctimas de agresiones. Israelíes atacan a los periodistas que filman en Bab al-Amud y les arrojan piedras. 2 periodistas palestinos heridos tras ser agredidos por israelíes en la zona de Bab al-Amud. Las tropas israelíes obstruyen a los paramédicos. Y mientras seguimos esperando algún comunicado de Reporteros Sin Fronteras, los ataques a la prensa continuaron, incluso contra medios amigos. Las fuerzas israelíes empujan físicamente al corresponsal de CNN, Ben Wedeman, y su equipo en Jerusalén. Y lógicamente, ante este ataque, en las redes formularon la siguiente pregunta. ¿Te imaginas la respuesta o la cobertura 24/7 si esto se hiciera en cualquier otro país a un reportero de CNN? Y fue tal el escándalo con los insultos que hasta el aliado más aliado tuvo que salir a condenar el racismo y las muestras de odio. Estados Unidos condena los cantos racistas de los asistentes a la Marcha de la Bandera en Israel. Pero nada de esto pareció ser suficiente para un medio como The Times of Israel, que llegó a publicar un artículo de opinión que decía lo siguiente. Para corregir un mal, para hacer la paz y seguir adelante,
Palestina debe ser borrada. Y cuando las muestras de repudio ante el pedido de genocidio crecieron en las redes, se ve que las autoridades del medio decidieron borrar el artículo. Palestina debe ser borrada. Times of Israel publica y elimina artículo que pide genocidio. Y mientras el régimen israelí recurre a la violencia y al odio para tapar su crisis interna, en Ecuador el presidente Lasso buscó una forma para no seguir sintiéndose acorralado. Acorralado por el juicio político. Ecuador. Lasso decretó la disolución del Congreso y llamó a elecciones. Pero un momento, ¿no es el mismo Lasso que el año pasado decía esto sobre Pedro Castillo? Lamentamos profundamente los disturbios, pero recordamos que la medida del entonces presidente Castillo de disolver al Congreso de la República, una de las instituciones esenciales de su democracia, violentaba el orden constitucional y legal de ese país. Bueno, pero nada que ver, ya que en este caso Lasso justificó su medida al adjetivar de macabro el plan que había detrás. Con eso bastó para no alarmar a la comunidad internacional y a la OEA. ¡Qué suerte! Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado. Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional y toma el legislativo con fuerzas militares. Si fuera en Nicaragua, Cuba o Venezuela, los medios libres dirían que es un golpe de Estado y Lasso un dictador totalitario. Pero tranquilos, es todo un demócrata banquero corrupto. Y al respecto de la situación en Ecuador, los invitamos a ver lo siguiente y luego hablamos con nuestro invitado del día. El sociólogo, docente y comunicador Aníbal Garzón dice: la muerte cruzada permite a Lasso a no ser destituido y gobernar por decreto 6 meses sin la Asamblea Nacional del Ecuador y con militares en la calle. Vienen reformas neoliberales, protestas y, espero equivocarme, cruenta represión. ¿Dónde está la comunidad internacional? Bueno, muy bien, y es un gusto recibir en el estudio para hablar de ese tema a Alejandro Rusconi, abogado y secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Alejandro, es un gusto tenerte aquí en el programa una vez más. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, en primera instancia, ¿qué es esto de la muerte cruzada, no? Y ¿es una medida, digamos, desesperada que toma Lasso? Sí, mira. La muerte cruzada es un recurso constitucional, que es el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que se implementó en el año 2008 con la reforma que llevó adelante el correísmo, digamos, con el presidente Correa. Y la muerte cruzada permite al presidente, ¿no? Según las causales que dice que señala la Constitución, es cerrar la Asamblea, el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Se les dice muerte cruzada. A mi entender, para el Congreso es muerte súbita, porque desde el momento que firma el decreto, el presidente ya no se le permitió entrar a los legisladores al Congreso, solamente a retirar sus pertenencias personales. Al personal político no pudo volver a ingresar a la Asamblea, solamente el personal de planta permanente, y lo que vimos también que fue enseguida lo que hubo fue la Asamblea rodeada por las fuerzas militares, por la fuerza de seguridad. Es, como podemos decir, es el manotazo de ahogado que lleva adelante el presidente Lasso. Y recordemos que esto se hace con fecha 17 de mayo. Pero ¿qué pasó un día anterior? El 16 de mayo se inició el juicio político a Lasso, porque Lasso está muy comprometido con el tema de la corrupción, con el tema de la empresa petrolera de Ecuador. Él y familiares de él están comprometidos, y fue un juicio político con el aval de la Corte de Ecuador. Y el 16 fue la primera audiencia, y el 17 él utiliza este remedio constitucional que es la muerte súbita, que yo creo que es ilegal también, porque las condiciones por las cuales se puede decretar la muerte cruzada, muerte súbita, insisto, para la Asamblea, es en caso de conmoción interior. Y la conmoción no está dado, digamos. Lo que está dado es un gobierno que
que es un desastre porque no cumplió con el contrato electoral que tuvo con sus electores y manchado por la corrupción. Yo creo que la conmoción interior se da ahora, en este momento, con esa medida, porque Lasso ya empieza a rodear de fuerzas militares el Congreso, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿en qué se diferencia esta medida que ha tomado Lasso con lo que en su momento hizo Castillo en Perú? Bueno, la diferencia es una diferencia constitucional. Castillo lo realizó, pero no hubo ningún decreto firmado. Fue una expresión de Castillo y lo detienen, ¿no? A Castillo lo contempla la Constitución de Perú, pero no la muerte cruzada. El presidente en Perú puede disolver la Asamblea Legislativa, el Congreso Nacional, como le llamemos, pero él sigue gobernando. Acá en Ecuador no. En Ecuador se llama y en poco término ya hoy el Consejo Nacional Electoral ya está trabajando para convocar elecciones, que sería el 20 de agosto, hay 3 meses. Y es importante aclarar que quien sea electo lo que va a hacer es terminar el mandato hasta el 2025 por el lapso que le quedaba al presidente Lasso. No es que es un nuevo periodo de gobierno, sino que contempla, y Lasso ya dijo que no se va a presentar. Se podía presentar también él y se le pueden presentar también los asambleístas que estaban en el Congreso en ese momento. Ahora, ¿vos crees que ante esto que vos describís como algo que no se adapta, digamos, a lo que realmente se requiere para esta determinación, hay una protección de los medios hegemónicos de la OEA y de Estados Unidos? Sí, no nos cabe ninguna duda, porque digamos, ¿quién es Lasso? Es un banquero. ¿Para quién gobierna Lasso? Para los sectores de poder. Y es en nuestra América quien está hoy por hoy más comprometido con la política del imperio, con las políticas neoliberales. Fíjense que hoy en Ecuador se está hablando de lo que va a gobernar por decreto. ¿Y qué es lo que quiere hacer por decreto? Es garantizar ganancias para su clase y también en desmedro de los trabajadores, o la cuestión de la reforma laboral también. Por eso se habla de que los decretos tienen que ser ratificados por la Corte. Lo que sí, que esos decretos después pueden ser revisados por la próxima asamblea, que se va a mantener el término a partir del mes de agosto. Ahora, Alejandro, a partir del año 2017 que asume Lenín Moreno, es como que uno ve lo que sucede en Ecuador y es una crisis constante, ¿no? ¿Vos le atribuís esto a la aplicación de estas políticas neoliberales? Sí. Primero, la traición de Lenín Moreno. No nos olvidemos que Lenín Moreno llega por la Revolución Ciudadana, llega por el partido País, ¿no? Se queda con el partido del correísmo. Lo que ocurre con Correa, ¿no? Que Correa está condenado, pero terriblemente, porque él está viviendo en Bélgica, no puede ir a Ecuador por influjo psíquico. Es el tema por lo que lo condenan, ¿no? Una cuestión psíquica que él... esto es increíble, ¿no? Él con ese poder judicial que no cogobierna, sino que gobierna. El caso en nuestro país también, ¿no? Porque es quien tiene la última palabra para proscribir candidatos o suspender elecciones. Bueno, en Ecuador ocurrió lo mismo, y el tema de la traición, políticas neoliberales, y aliado con Lasso, con el banquero que después le sucede, ¿no? Son del mismo color. Hacías mención al partido judicial, ¿no? Justamente, y hablando de Argentina, ¿cómo ves esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner de dar un paso al costado, y cómo ves el panorama en base a las elecciones de este año? Sí, bueno, después de haber visto cómo actuó la Corte con las elecciones en San Juan y en Mendoza, cuando ya estaba el proceso electoral definido, ¿no? Y cómo actúa por un recurso de amparo, no por todo un procedimiento, ¿no? Sino lo que hace es acepta un recurso la Corte y suspende las elecciones. Se arroga ese poder y Cristina lo ha dicho, ¿no? Ella ha sido muy clara, no es solo contra ella, sino que es
es contra ella, contra el kirchnerismo, contra el peronismo y también contra la democracia, porque eso se atribuyen hoy el poder supremo. Fíjense lo que ha ocurrido ya anteriormente con el Consejo de la Magistratura, que violaron una ley, se atribuyeron el presidente de la Corte, hoy es presidente del Consejo de la Magistratura, por una ley que había sido derogada, digamos, ¿no? Cómo está ejerciendo este poder también con un respaldo de los grandes grupos empresariales y los multimedios, que son también grupos empresariales económicos muy grandes que gobiernan con la Corte. Bueno, Alejandro, vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, que se está disputando el Mundial Sub-20, ¿no? En ese marco está jugando la selección israelí, ¿no? Donde, bueno, se ha enfrentado a Colombia. Allí ha habido manifestaciones con la bandera de Palestina, intervino la policía y demás. Pero particularmente, ¿cómo ves que esté la FIFA permitiendo que juegue el régimen israelí o que la representación de Israel con los crímenes que ha cometido, por ejemplo, recientemente en Gaza? Sí, es la doble vara, ¿no? Los crímenes que son constantes y no de hoy, ¿no? Claro. En estos momentos que nosotros estamos acá a lo mejor tranquilamente charlando y a lo mejor hay víctimas en Gaza, ¿no? Porque están todos los días bombardeando, todos los días tenemos víctimas inocentes, niños, madres, adultos. Es terrible y veo cómo la comunidad internacional hace mucho silencio sobre esto. Y la doble vara, digamos, pero es muy triste lo que está pasando y lo que fue en la ciudad de La Plata, la ciudad donde resido, que alguien manifestó a favor de Colombia con una bandera en la tribuna, digamos. Nada más, no hubo ningún hecho de violencia, sino realmente la expresión, y esa bandera simboliza lo que está padeciendo y lo que está luchando y resistiendo el pueblo palestino en esta fecha, ¿no? Alejandro, bueno, también hemos visto en pocos días atrás que Bashar al-Assad, el presidente sirio, volvió a la Liga Árabe, ¿no? Y en este sentido te quería preguntar, digamos, porque se está fortaleciendo el mundo árabe, el mundo islámico, a partir del restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo ves eso en perspectiva a la región, a América Latina, que no termina de integrarse? Sí, nosotros tenemos que avanzar en lo que es integrarnos y aparte en lo que es el multilateralismo, digamos, ¿no? Y la perspectiva nuestra, nosotros, aquellos organismos que se supieron construir, estábamos hablando hace un momento atrás de la UNASUR, y hablemos de la CELAC que se reunió en enero pasado acá en Argentina, ¿no? Y los mecanismos que tienen. Nosotros esos mecanismos creemos que hay que fortalecerlo y profundizarlo. La CELAC se reunió en Argentina con una agenda muy amplia, todo eso, pero no se condenó el golpe de Estado en Perú. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de consenso y Perú integra la CELAC. Claro. Y al ser consenso, es decir, que tienen que estar todos de acuerdo, no se condenó. Pero sí lo hizo la CELAC social, es decir, los movimientos sociales, los movimientos las organizaciones gremiales, los movimientos políticos, todo en la CELAC social repudiaron el golpe en Perú y le pudimos entregar ese documento, ¿no?, al nuevo presidente pro tempore de la CELAC, que es Raúl González, el presidente de San Vicente y las Granadinas, que nos recibió y nos dijo que él ha trabajado siempre con los movimientos sociales y estamos preparando conjuntamente con la izquierda europea la cumbre de los pueblos que se va a organizar paralelamente a la reunión de CELAC en Unión Europea en julio, 18 y 19 de julio venidero en Bruselas, y estamos trabajando una cumbre de los pueblos y también vamos a invitar a los presidentes de nuestra región, ¿no?, en el Parlamento Europeo para entregarle nuestro documento y qué pensamos, digámoslo, de este lado del charco y del otro lado con la izquierda europea y los movimientos sociales de Europa, que tenemos que tener una agenda en común, tenemos que discutir también el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque existen grandes asimetrías y esos acuerdos seguramente no van a favorecer a nuestro pueblo ni tampoco al pueblo europeo, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a vos. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
Llegará el día en que, desapareciendo las sombras, solo queden las verdades, que no dejarán de conocerse por más que quieran ocultarse entre el torrente oscuro de las injusticias. Juan Manuel de Rosas. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Nuestras sanciones se mantendrán del todo en pie. Quienes las pagan de verdad son los más vulnerables, ¿no?